Hola a todos, voy a presentar hoy una serie de secciones transversales del tronco encefálico con el fin que sea un material complementario para que ustedes puedan preparar sus contenidos de laboratorio o sus contenidos de cátedra. Acá tenemos dos imágenes, una vista ventral y una vista dorsal del tronco encefálico, en donde tenemos en color verde al mesencéfalo. En este color más bien azuloso o morado tenemos al puente y en este color amarillento tenemos al bulbo. ¿Qué es lo que ocurre cuando se estudia la configuración interna del tronco encefálico? Debemos considerar diferentes cortes a diferentes alturas de cada uno de estas eh, regiones. Las descripciones por lo general siempre son desde cefálico a craneal y desde esa forma se van a hacer las descripciones. Acá, como ustedes pueden ver, tenemos una sección transversal del bulbo, que sería la primera estructura a revisar en donde está la sección en la letra A. Esa sección se realiza en una formación anatómica caudal en el bulbo, que es su límite inferior, denominado la decusación de las pirámides. Es por eso, cuando nosotros observamos esta imagen, vamos a describir desde ventral a dorsal los siguientes elementos. Un primer elemento denominado pirámide, que precisamente es el interior de la pirámide del bulbo en esta sección. Luego, en el número 2, con este color oscuro, se está observando los axones cruzando de lado, y a esta formación anatómica se le conoce como la decusación de las pirámides. Lateral a las pirámides vamos a observar también tejido blanquecino o blanco, en este caso son axones, esto es de la mieloarquitectura del bulbo, conocido como el tracto espinotalámico. Ya si nuestra vista se va hacia la zona lateral y dorsal, vamos a observar el núcleo sensitivo del nervio trigémino junto con el tracto espinal del trigémino. Y en la zona posterior, dos núcleos, el núcleo cuneiforme, en el número 6, el núcleo grácil, en el número 7, y con sus correspondientes fascículos. Esto es una tinción, esto es una tinción en un corte a la altura de la decusación de las pirámides. Un segundo corte, que podríamos caracterizarlo por un corte sobre la decusación piramidal, pero este corte, con la letra B, se considera como el corte en la decusación sensitiva, ¿Dónde vamos a poder visualizar esta estructura? La decusación sensitiva es lo que usted observa acá en el número 2, es donde está ocurriendo este entrecruzamiento de fibra. Pues bien, algo conocido, volvemos a visualizar en la zona anterior las pirámides. O sea, estamos viendo la mieloarquitectura de las pirámides. Posterior a ella, en este entrecruzamiento de la decusación sensitiva, se va a estar formando tanto a la derecha como a la izquierda el lemnisco medial. El lemnisco medial es una estructura que deriva de esta decusación sensitiva ubicada en la zona media. Acá en el número 3 podemos ver axones que van migrando desde estas zonas 5 y 6 que van a ir a cambiar de lado. A esas fibras se le denominan fibras arqueadas internas. Estas fibras arqueadas internas son previas a la decusación sensitiva. Ya en la región dorsal y más bien en una ubicación lateral, vamos a ubicar en el número 4 el núcleo espinal del nervio trigémino junto con su tracto espinal. Podemos observar también el tracto espinocerebeloso, y nuevamente podemos encontrar al núcleo grácil y al núcleo cuneiforme, con sus correspondientes fascículos, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. La siguiente sección, denominada con la letra C, es un corte característico a la altura de esta formación nuclear, que la vamos a ver en nuestras clases, denominado el núcleo olivar inferior, o también conocido como el complejo olivar. Un corte a esta altura en la oliva, nosotros vamos a poder apreciar estructuras que en las dos secciones anteriores podríamos decir que ya se observaban. Esto es un corte que va más arriba, en la zona ventral del corte
vamos a poder volver a observar las pirámides. Detrás de las pirámides, esta formación de sustancia blanca denominada lemnisco medial. Este lemnisco medial, recordar, se originaba de la decusación sensitiva. Esta formación nuclear que vemos acá es el complejo olivar inferior. Lo otro que podemos observar en este corte es estos axones que van a buscar salir por entre la pirámide y la oliva, van a hacer su origen aparente en ese lugar. Estos son axones del nervio hipogloso, acá con el número 4. Ya en la zona posterior vamos a ubicar el núcleo del nervio hipogloso y vamos a encontrar núcleos asociados al nervio vago. En este caso el 6 es el núcleo dorsal del vago, el 7 es el núcleo ambiguo, y también podemos observar en las zonas más laterales, estas zonas más oscuras que son axones, eso corresponde al pedúnculo cerebeloso inferior, medial al pedúnculo vamos a observar el núcleo vestibular lateral y en el 10 el núcleo vestibular medial. Estas estructuras que estamos observando serían aquellas más emblemáticas de este corte. La siguiente sección la podemos observar con la letra D. Esta es una vista dorsal del tronco encefálico y podemos observar estas elevaciones que vemos en el piso del cuarto ventrículo. Estas elevaciones se denominan colículos faciales. Esos colículos faciales se forman por el núcleo de un nervio craneal y los axones de otro le forman una pequeña rodilla o una envoltura al núcleo de otro nervio formando el colículo facial. El núcleo es del nervio abductor y los axones que cruzan alrededor del núcleo abductor serán los núcleos del nervio facial. ¿Qué podemos observar en este corte? Algo característico, si nuestra descripción es desde ventral a dorsal, lo que vamos a observar son las fibras córtico-espinales que están en el número 1, pero están completamente separadas entre ellas. Esta separación se debe a que en el puente, los núcleos pontinos van a migrar desde aquí para formar esta gran masa de tejido que vemos acá, denominada pedúnculo cerebeloso medio. Esos axones que separan a estas fibras corticoespinales se denominan fibras pontocerebelosas, las pontocerebelosas. Inmediatamente detrás de estas fibras pontocerebelosas podemos observar el cuerpo trapezoide. Estas fibras del cuerpo trapezoide son el entrecruzamiento de fibras provenientes de los núcleos cocleares. Volvemos a observar detrás el lemnisco medial y ya en este mismo corte anatómico en la zona dorsal, algo que habíamos visto que era la prolongación de estas fibras pontocerebelosas. Esto corresponde al pedúnculo cerebeloso medio. Adicional en el corte podemos ver un núcleo del cerebelo denominado el núcleo dentado. Y en el número 7, que es lo característico de este corte, es el núcleo motor del nervio abductor. El núcleo motor del nervio abductor, junto con las fibras axonales del nervio facial, va a formar esta estructura elevada denominada colículo facial. Una sección sobre el colículo facial, a este corte se le denomina un corte a la altura de la emergencia del nervio trigémino. Esto es lo característico de este corte. Aquí podemos observar cómo el nervio se visualiza en su origen aparente en la zona lateral de estas grandes elevaciones que vemos en la zona anterior denominadas rodetes piramidales. ¿Qué podemos observar? Volvemos a observar estas fibras corticoespinales, múltiples fibras corticoespinales separadas por estas fibras axonales denominadas pontocerebelosas. Esas fibras pontocerebelosas le dan esta característica de axones transversales a la altura del puente. ¿Qué vemos en la zona posterior a estas fibras córtico-espinales y pontocerebelosas? La localización del lemnisco medial. Nuevamente observamos el pedúnculo cerebeloso medio
y a la misma altura podemos observar cómo se está ubicando el pedúnculo cerebeloso superior. Además, en esta zona media podemos observar a esta zona blanquecina, que es una cavidad ubicada entre el cerebelo y la cara posterior del puente, denominada cuarto ventrículo. Acá podemos ver un corte o una sección anatómica a la altura del mesencéfalo, pero precisamente al pasar sobre estos dos elementos nucleares denominados colículos inferiores. Estos colículos inferiores se ubican en la cara posterior del mesencéfalo. Significa que si nosotros quisiéramos observar esas estructuras que son emblemáticas del corte, la vamos a apreciar acá, porque esto es dorsal en el corte. Y por ventral en el corte vamos a apreciar estas dos grandes prominencias de sustancia blanca, denominadas pedúnculos cerebrales, dos pedúnculos cerebrales. Si quisiéramos describir el corte, desde la zona ventral hasta la zona dorsal, vamos a poder describir en ellas, a esta zona de los pedúnculos cerebrales, primero fibras frontopontinas, la vía piramidal, ubicada en el número 2, y las fibras temporopontinas, que estarán ubicadas en la zona más lateral y posterior de este pedúnculo cerebral. Detrás de estas fibras axonales, una zona nuclear que es característico de un corte a la altura del colículo inferior, denominado sustancia negra o núcleo negro, que estará ubicado inmediatamente detrás del pedúnculo. Luego, detrás de la sustancia negra, vamos a ubicar la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. La decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Lateral a esta, el lemnisco medial. Posterior a la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, vamos a ubicar en el número 7 el núcleo motor del nervio troclear. El nervio troclear es el nervio que por la cara dorsal es el único nervio que tiene su origen aparente en la cara posterior. Y ya finalmente lo que determina todas estas características de este corte, este núcleo, denominado colículo inferior. Ese es el núcleo del colículo inferior. Y ya para finalizar, el último corte de las secciones transversales que les quiero presentar hoy, volvemos a ver esta gran formación de sustancia blanca de ubicación anterior, a esto le denominamos pedúnculo cerebral, ya esta zona de elevación o de elevación hacia posterior en el número 8, lo que hace característico este corte es el colículo superior, que es lo que visualizamos en el número 8. Si nuestra descripción es de ventral a dorsal, vamos a volver a ubicar fibras frontopontinas, la vía piramidal en una posición intermedia, las fibras temporopontinas, detrás de esta zona, el núcleo negro vuelve a estar acá, o la sustancia negra, inmediatamente dorsal al núcleo a la sustancia negra, el núcleo rojo, que estará acá con este número 5. Lateral al núcleo rojo vamos a ubicar al lemnisco medial, y en la zona dorsal al núcleo rojo y al lemnisco medial ubicamos el núcleo motor del nervio oculomotor. Y lo que hace característico este corte es este núcleo denominado núcleo del colículo superior. Muy bien, estudiantes, espero que esto les sea de utilidad, ya sea para su laboratorio o para complementar las cátedras correspondientes al tronco encefálico. Tengan todos un buen día.